Vida Máster, somos el grupo número 9 y hoy queremos compartir con ustedes el tema de los textos argumentativos. Estos textos tienen un objetivo claro: convencernos de adoptar una postura sobre un tema usando argumentos sólidos y pruebas que respalden lo que se dice. Los encontramos en diferentes formas, como por ejemplo ensayos, artículos, editoriales o discursos. Y su importancia no solo se limita a la escuela, también son esenciales en nuestra vida diaria. En el ámbito educativo, aprender a comprender y a escribir textos argumentativos nos ayuda a expresar nuestras ideas de manera efectiva y a pensar de forma crítica. Esto significa que no solo aprendemos a defender nuestros puntos de vista, sino también a evaluar cuidadosamente las ideas de los demás, lo cual es clave para ser ciudadanos conscientes y participativos. Además, desarrollar esta habilidad nos permite tomar decisiones más informadas y asumir una postura propia en temas importantes. Los textos argumentativos nos brindan una base para analizar problemas, buscar soluciones y fundamentar nuestras opiniones en hechos y razonamientos lógicos. En esta presentación exploraremos cómo estos textos no solo nos ayudan a comunicar mejor nuestras ideas, sino también a formar una visión más crítica y reflexiva del mundo que nos rodea. A continuación mencionaré dos ideas que justifiquen la relevancia de los textos argumentativos. La primera es analizar y producir textos argumentativos que tienen relevancia. Por un lado, contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, permitiéndoles evaluar la validez de las afirmaciones y distinguir entre opiniones informadas y prejuicios. En este sentido, el aprendizaje de la argumentación no solo refuerza la capacidad intelectual, sino que también contribuye a la formación de individuos más conscientes y responsables. También que son capaces de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por otro lado, el conocimiento de los textos argumentativos facilita una participación activa en la sociedad, la capacidad de construir y defender ideas que fortalece la expresión y argumentación de los estudiantes, preparándoles para ser ciudadanos informados y comprometidos. En una sociedad democrática, saber expresar ideas de manera persuasiva es fundamental para participar en un debate público y contribuir al cambio de forma constructiva. Siguiendo con la exposición, a continuación le hablaré sobre la importancia de la comprensión lectora en los textos argumentativos y sus desafíos en el aprendizaje. Dentro de lo que está la importancia de la comprensión lectora de textos argumentativos, se dice que es fundamental para el desarrollo académico porque les permite procesar información compleja y construir conocimientos a partir de diversas fuentes. Como segundo punto tenemos la complejidad del proceso de entendimiento. El proceso de entendimiento del lector en textos argumentativos es complejo e implica no solo la decodificación de palabras, sino también la interpretación de sus significados y la valoración de argumentos. Como tercer punto tenemos dificultades en la comprensión. De acuerdo a una investigación sistemática llevado
llevada a cabo por Maldonado y otros autores, en el 2023 se ha detectado que numerosos alumnos tienen problemas para entender este tipo de textos, particularmente en los niveles inferenciales y valorativos. Como cuarto y último punto, tenemos los factores que afectan a la comprensión. Esto es el resultado de diversos factores, entre ellos la ausencia de un contenido cultural apropiado que facilite la interrelación entre datos y conceptos en el texto. Gracias. Continuando con el tema, la definición de los textos argumentativos son los que expresan de manera escrita y presentan razones y evidencias para persuadir al lector sobre una idea o postura específica mediante el uso de argumentos fundamentados. Este tipo de texto se caracteriza por una estructura lógica y su capacidad para presentar y defender un punto de vista, utilizando evidencias y razonamientos que apoyan el argumento propuesto. La enseñanza de textos argumentativos son de vital importancia dentro del ámbito educativo, ya que fomenta habilidades en los estudiantes como el análisis, el síntesis y la evaluación formativa, formando lectores con la capacidad de evaluar de manera crítica cualquier tipo de información, además de dar opiniones sustentadas. Característica de los textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen como objetivo convencer al lector de una determinada idea o posición, y para eso se debe tener una estructura clara y definida. Si se desea que un texto argumentativo sea efectivo, se debe contar con una serie de características, como son: debe estar construido con un punto de vista objetivo. El autor no sabe quién serán sus lectores, por lo tanto, debe dirigirse de una forma impersonal. De esta manera se logrará que el texto llegue a más lectores. Uso de la primera persona del singular. De esta manera el autor representa imparcialidad, donde mostrará claramente cuál es su opinión concreta. Tenemos que tener una idea principal. Esta debe desarrollarse y argumentarse a lo largo del texto y mantenerse hasta la conclusión final. Pertinencia del tema. El tema debe ser debatible y respaldado con una prueba específica. Esto ayudará a captar la atención del lector y a presentar una postura que se puede analizar y defender de manera lógica. Tenemos la imparcialidad, que se debe expresar usando un tono menos subjetivo. Gracias. Saludos cordiales, máster y compañeros. Continuando con las características de los textos argumentativos, tenemos la presentación de una tesis. La tesis, la introducción, muestra el punto de vista del autor sobre el tema, distinguiéndose de los textos informativos que se centran en presentar hechos sin juicio. Análisis estructurado. El texto debe incluir razones fundamentadas, explorando tanto ventajas como desventajas. Este análisis enriquece la comprensión del tema y demuestra la evaluación crítica. Siguiente tenemos la coherencia y cohesión. La lógica y la consistencia son clave para la construcción del argumento, frecuentemente incluyendo contraargumentos para fortalecer la postura propia. La estructura clara. Un buen texto argumentativo sigue la estructura de introducción, desarrollo y conclusión, lo que facilita al lector que siga la línea de razonamiento y se mantenga enfocado en el mensaje central. Uso de conectores formales. Los conectores facilitan la fluidez del texto, integrando ideas y destacando relaciones lógicas como comparaciones, causas y efectos. Apoyo de evidencias. Los argumentos se constituyen con datos, ejemplo, referencias a autoridades en el tema, lo que fortalece la credibilidad y el respaldo de la tesis. Continuando con la intervención anterior, les estaré explicando la estructura de los textos argumentativos. Recordemos que los textos argumentativos son escritos,
cuyo propósito principal es persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista o idea específica, y se distinguen por la presentación de un argumento central, sustentado en razonamientos y evidencia. A continuación, les estaré detallando su estructura. Introducción. Este es el primer paso para realizar un texto argumentativo. La introducción tiene la función de captar la atención del lector y presentar el tema y la postura que se argumentará. Es esencial que el autor plantee una tesis clara y directa, la cual será defendida a lo largo del texto. En esta sección también se pueden incluir breves antecedentes o datos generales para contextualizar el tema. 2. Desarrollo del cuerpo argumentativo. En el desarrollo se presentan los argumentos que respaldan la tesis. Cada argumento debe estar estructurado de forma lógica, utilizando ejemplos, datos, citas o cualquier evidencia que valide la posición del autor. En esta sección se puede organizar en párrafos que aborden ideas específicas, comenzando desde los argumentos más sólidos hasta los menos fuertes, para así mantener una lógica persuasiva. Por último, la conclusión. Aquí se reúnen los argumentos principales y se reafirma la postura del autor, subrayando así su posición en el tema. Esta es una sección breve y precisa, cuyo propósito es dejar una impresión duradera en el lector, ya sea a través de una reflexión final o una invitación a la acción, consolidando así la tesis planteada. Saludos, Máster. Vamos a hablar de los textos argumentativos y su clasificación. Estos textos son fundamentales en la comunicación oral y escrita, ya que buscan convencer al lector o al oyente de una postura específica mediante argumentos sólidos y bien estructurados. Estos textos se destacan por presentar una tesis central que es respaldada por razones y evidencias que le dan peso y credibilidad. Es importante resaltar que existen diversas clasificaciones de estos textos, cada una adaptada a distintos propósitos y diferentes audiencias. Primero, los ensayos argumentativos son comunes en el ámbito académico. Aquí el autor expone un tema, desarrolla argumentos basados en investigación y reflexión, los que organiza en una estructura clara de introducción, desarrollo y conclusión. Estos textos son ideales para analizar asuntos literarios, sociales o filosóficos de una manera profunda. Luego, tenemos los artículos de opinión. Aquí se publican en medios como periódicos o revistas. En ellos el autor aborda temas de actualidad con un enfoque personal y usa datos, ejemplos y citas para fortalecer su posición, logrando conectarse con el público de una manera efectiva. Los debates. Los debates presentan una forma oral de argumentación donde se confrontan posturas sobre un tema específico. Aquí los participantes deben emplear argumentos sólidos y refutaciones bien construidas para persuadir al público o al jurado de su punto de vista. Por su parte, los discursos argumentativos son representaciones orales que combinan técnicas retóricas o un uso estratégico del lenguaje para impactar a la audiencia y persuadirla de una postura. Estos discursos son cuidadosamente estructurados para lograr un impacto claro y directo. Finalmente, tenemos los textos formales como el académico y el legal. Aquí se encuentran los textos científicos y legales. Estos emplean datos empíricos y lógica rigurosa, respectivamente para defender hipótesis o posturas, como en artículos de investigación o argumentaciones en juicios. La clave en cualquier texto argumentativo es la presentación de una tesis clara, apoyada por argumentos sólidos que busquen persuadir de manera efectiva al lector. Estimada Master Rook, mi nombre es María José Pincay y me complace presentarles los resultados obtenidos de nuestra investigación sobre los textos argumentativos. El análisis de la investigación nos reveló avances significativos, es decir, que en el desarrollo profesional y comunicativo de los estudiantes se destaca una mejora sustancial en la comprensión de la lectura. En un ensayo argumentativo
así como la capacidad de los participantes que puedan identificar y emplear componentes esenciales como un ensayo, argumentos y conclusiones. Esto se tradujo en la producción de trabajos escritos que sean más coherentes y organizados, acompañados de un fortalecimiento de las habilidades críticas, que esto nos permite, tanto a los estudiantes como a docentes, poder evaluar la validez de los argumentos, poder diferenciar entre hechos y opiniones, también poder detectar errores en el razonamiento. Además, se observó un progreso notable en la aplicación de la práctica de habilidades de razonamiento en diferentes y distintos contextos donde los estudiantes recurrieron con mayor frecuencia a evidencias y fuentes confiables que con ello puedan respaldar sus argumentos y así poder mejorar su capacidad para poder rebatir puntos de vistas opuestas. El uso de estas herramientas como mapas conceptuales, análisis de texto, es un modelo que facilita la visualización y la organización de argumentos de una manera más efectiva. Gracias. Saludos cordiales, máster. Mi nombre es Ángela Gloria Rodríguez Mendoza. Voy a hablar de las conclusiones. Los textos argumentativos son herramientas clave para desarrollar conocimientos y respaldar ideas mediante la exposición de los argumentos bien fundamentados y el uso de evidencias sólidas. Estos permiten a los lectores considerar distintas perspectivas, comprender mejor la complejidad de un tema y formar sus propias opiniones de manera informada en un mundo con flujo constante de información. Es fundamental la habilidad de analizar datos, construir argumentos. Saludos cordiales, máster. Mi nombre es Ángela Gloria Rodríguez Mendoza. Las conclusiones. Los textos argumentativos son herramientas claves para el desarrollo de conocimientos y respaldar ideas, mediante la exposición de argumentos bien fundamentados y el uso de evidencia sólida. Estos argumentos permiten al lector considerar diferentes perspectivas, comprender mejor la complejidad de un tema y formar sus propias opiniones de manera informada en un mundo con un constante flujo de información. Es fundamental la habilidad de analizar datos, construir argumentos coherentes y comunicar la idea de manera clara. También tenemos lo que es la efectividad de un texto argumentativo, que radica en gran medida en la solidez de sus argumentos y en la claridad de su estructura. Un texto que presenta argumentos bien organizados y evidencias convincentes es más probable que persuada al lector. En cambio, un texto con argumentos débiles o con una estructura desorganizada puede ser un poco persuasivo e incluso puede generar un efecto negativo. La claridad y coherencia son esenciales para que un texto argumentativo cumpla su propósito de influir positivamente en el pensamiento del lector. Recomendación. La base de un texto argumentativo eficaz en una investigación detallada y el uso de evidencia confiable antes de iniciar el proceso de escritura es esencial para reunir información relevante de fuentes confiables como libros especializados, artículos científicos, bases de datos y estudios de casos. Utilizar evidencia empírica y datos objetivos no solo fortalece los argumentos presentados, sino que también incrementa la credibilidad y la confiabilidad del texto ante el lector. Al incorporar información basada en investigaciones sólidas, se logra construir un discurso más fundamentado que apoya las posturas defendidas de manera más efectiva. Un texto argumentativo mantiene la claridad y la organización de los argumentos. Son fundamentales para asegurar que el mensaje sea accesible y comprensible. Es importante estructurar el texto de manera organizada, empleando conectores adecuados y la transición fluida de ideas para guiar al lector en el desarrollo del razonamiento. Al mantener una estructura bien definida y coherente, se facilita la comprensión de los artículos y se eleva la probabilidad de convencer al lector sobre la postura adoptada. Además, una presentación ordenada, clara, permite que el lector siga los argumentos sin distracciones, logrando un impacto más efectivo y persuasivo.